¿Qué tal, hermanos y amigos? Gracias por estar con nosotros. Como todas las noches, a las 8 de la noche llegamos a sus hogares para enseñar, estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Como buenos cristianos que somos. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, hablando de la palabra, para que podamos crecer en esta nueva vida que nosotros hemos entrado a vivir. Y hoy hablamos de la cuarta parte de este tema tan profundo, pero tan importante, especialmente en estos días en que estamos viviendo. Y somos bienaventurados, felices y dichosos podernos sentar y abrir la palabra en nuestro hogar y tranquilamente poder estudiar las doctrinas de la palabra del Señor. Y es por eso que hemos puesto el esfuerzo, el trabajo, a llegar a ustedes con palabra de Dios y no de hombre. Si hoy en día hay que escuchar palabra, debe ser palabra de Dios. Y es muy importante que usted tome esto en cuenta. Así que hoy vamos a continuar con la cuarta parte de este tema tan importante. Y vamos a comenzar leyendo, como siempre, la Escritura, la palabra de Dios. Y si usted ahí en su casa puede abrir su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19 hacia el verso 20. Y vamos a mirar primero sobre estos versos y para poner un fundamento de lo que estamos hablando. Seguimos con el proceso de esta santificación. Y dice así en Gálatas 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. En otras palabras, solo aquellos que, especialmente las mujeres, entienden esto de parto. El capítulo 4 y verso 20 dice que quisiera estar con vosotros, le decía Pablo a ellos, ahora mismo, y cambiar de tono de lo que le estoy hablando. Pues yo estoy perplejo, dice él, en cuanto a vosotros. Estoy sorprendido. Estos versos tienen una implicación para nosotros como individuos y para la iglesia en lo general en estos días, y todos debemos de leer esos versos y estudiarlo. Ahora, yo le he hablado y le seguiré hablándoles de la importancia de no solo creer lo que leemos, pero de entender lo que nos ha sucedido a nosotros ahora que somos cristianos. Entender el plan, el propósito que Dios tiene con nosotros. Y por eso hemos pasado tiempo. Todos nosotros, lo que hemos primero creído, voy a decir algo medio raro, estamos preñados de Cristo. Ya Cristo está en nosotros, según la Biblia. Dice la Biblia que Él vive y mora en nosotros si de verasmente nos hemos convertido y hemos nacido de nuevo. Dice la Biblia, el que está en mí y yo en Él, Él mora dentro de nosotros por su Espíritu. Obviamente Cristo no puede venir a vivir dentro de nosotros físicamente, con barba, sandalia, pelo largo, como lo han identificado algunos. No, es por su Espíritu que Él viene a morar dentro de nosotros. Esta es una realidad y debemos vivir consciente de esa verdad. Usted debe vivir. Si un cristiano genuino que Cristo es su Espíritu, mora dentro de usted. Y eso es bien comprometedor, yo se lo he dicho, vivir consciente que Cristo está aquí adentro. Que Dios ha hecho un trabajo dentro de nosotros llamado la salvación.
Si miramos Efesios capítulo 2, verso 8 dice que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe de haber creído. Y esto no es de nosotros, sino un regalo, es un don de Dios. Pero esto es solo el comienzo en el plan de Dios que Él tiene con nosotros, tanto individualmente como colectivamente, como iglesia en el mundo. Y eso hay que entenderlo y vivir consciente de eso. Mire, cuando usted se convirtió al Señor, usted literalmente nació en el reino de luz. Dice la Biblia que Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y debemos entender, mire, yo como pastor puedo decir que también estoy como Pablo en dolores, con deseo de que cada creyente venga a ser lo que muchos no son todavía y no lo han logrado. Estos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en mí y también en ustedes. Vamos a pasar por ese proceso hasta que Él, que ya está internamente en nosotros, lo podamos ahora sacar a la luz hacia afuera. No es para que Él esté aquí adentro y otros no puedan conocer. Deseamos que Cristo sea formado en nosotros hasta que lleguemos a ser como Cristo es. Recuérdese que la ven en el pasado, que el plan de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y Él va a estar trabajando y trabajando contigo, trabajando conmigo en este proceso como cristiano. Ahora, note conmigo, muchos hemos venido a ser creyentes. Cristo vive en ellos, pero todavía eso de adentro no se ha formado en ellos, y esta es la preocupación de cada, y debe ser de cada pastor fiel para su gente, el ver a Cristo que ahora está aquí, que se vaya manifestando y dándose a conocer en lo de afuera. Y yo diría, mira, este es el dolor del ministerio hoy en día, el dolor de ver a los hermanos ser como Cristo. Queremos pasar, me gusta ver y pasar por ese dolor hasta que lograr que ver en ellos que Cristo se manifieste. Y este es el plan de Dios. Según Romanos, te lo repito, 8:29. Porque a los que antes conoció, también a esos mismos los predestinó para que ellos fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos y otros hermanos. Y luego el verso 30 dice que a los que predestinó, a nosotros, a los que también llamó, a nosotros los que formamos la iglesia, a los que llamó, a estos también los justificó, los perdonó y los justificó. Finalmente lo va a terminar de hacer lo que Él quiere, glorificarlos. Pero para eso, ya siendo que eres justo, santificado, ahora pues comienza el proceso de la santificación. Porque siendo con nuestros pecados no podíamos, el cual Él llama la transformación, con fin de que lleguemos a la glorificación, y esto es ser igual a su Hijo Jesucristo. Tenemos un desafío. Así que la palabra de Dios para nosotros hoy es simple, y en estos dos versos que comenzamos a leer, nosotros nos vamos a embarcar en un área profunda de esta verdad, porque esta verdad es para todos los días de nuestra vida en la tierra, y esto será lo que va a definir nuestra vida en el cielo. Si pensamos llegar al cielo, este tema es de vital importancia, ya como cristiano. Es un asunto de ser como Cristo, hermano. Y aquí tenemos la naturaleza de santificación, porque Cristo era santo. Por eso Pedro, en el capítulo 1, verso 4,
Dice de esta manera: por medio de los cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha hecho promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes. Esta es la palabra clave. Participantes de la naturaleza de Dios, la divina, porque esa es santa. Y esa es la que va a manifestar la santidad en nuestras vidas. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que para ahora usted ya sabe lo que es la palabra concupiscencia. Para eso se nos hizo participar de otra naturaleza de la que traíamos, la divina de Dios, la cual es santa. Nacimos como una naturaleza pecaminosa, en pecado, muerto en delitos y pecado. Y Dios ahora nos dio vida y nos da la naturaleza de Él, para que esa naturaleza de Él se pueda manifestar en nuestra manera de vivir. Él dice, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Sed santo porque yo soy santo. Dios escogió a los que serán parte de la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:15 dice, sino que como aquel que nos llamó, Dios, ¿cómo es Dios? Santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Eso incluye fuera del servicio, de salir de la reunión el domingo para afuera. Debemos de en toda manera y en todo lugar vivir vidas santas. Y luego dice, ¿por qué? Porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Y es tan importante que la Biblia dice que sin ella, sin la santidad, nadie, hermano, nadie va a ver al Señor. Entonces, este tema es bien importante y por eso hemos abundado en él por 2 o 3 semanas. Hoy, lamentablemente, no se habla mucho de este proceso por el cual todos tenemos que pasar. Si se habla de que somos salvos, lo hablamos mucho, que vamos a ir al cielo, hasta se habla de la prosperidad que habla el mundo hoy en día, las bendiciones de Dios y los beneficios de Dios, pero de la santificación, ¿qué de ella? De vivir vidas santas, del no pecar. Ese mensaje hoy en día está en desuso en algunas iglesias, lo cual dice la Biblia bien claro, hermano, y te lo repito, en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Oye, esto es importante. Mire, entre la justificación, la cual es el perdón de nuestros pecados, y la glorificación, está la santificación. La glorificación ocurrirá en el futuro, en la parte final de nuestra salvación. Pero la santificación es algo que lo tenemos que vivir los días que tenemos en esta tierra. En toda nuestra manera de vivir, según Pedro, eso no es en el cielo. La santificación es el proceso que pasamos aquí en la tierra. La glorificación será el fin de nuestra salvación. Lo repito, Romanos 8:29. Porque a los que antes él conoció, a estos también los predestinó para que fuesen. Tenemos que llegar a ser así, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos como nosotros. Y a los que Él predestinó, a estos también los llama. Y a los que Él llama, también los perdona, porque vinimos como pecadores muertos en delitos y pecados, según Efesios 2:1 y 2:2. A los que llamó,
a estos también los perdonó, y a los que justificó, perdonó, a esto también lo va a glorificar. Lo pone en sentido pasado. Llamó, predestinó, escogió, justificó, glorificó, en el sentido del pasado. Mire, la palabra santificación o santificado, perdón, o santo, quiere decir separado. Y este es el trabajo de Dios en la vida de todos los creyentes, separarnos a nosotros del pecado para que vivamos vida, santidad. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora, hermanos, en nuestras vidas, santificándonos, purificándonos. No hay nada más importante que este trabajo de la santificación, en base a lo que hemos hablado. Y esta es la verdad de la santificación, es tratando comúnmente con la indiferencia que hoy tienen muchos cristianos. Es ignorado por muchos hasta predicadores. No hable de eso, no incomode a la gente, no le mueva mucho el barco, no lo haga sentir porque ellos saben dónde están. Pero hermanos, es la verdad de la santificación. Es lo que define el trabajo del Espíritu en nuestras vidas desde el momento de nuestra salvación. Es más, es el Espíritu que te hizo ver que era pecador. Y estará trabajando en nosotros hasta que entremos al cielo, hermano. Mire, note conmigo en esto. Si hay algo que debemos saber, entender y estar comprometido, es convivir una vida de santidad, la santificación. Por eso es que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió con ese fin, nos llamó, nos predestinó y nos justifica, nos perdona el pecado. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero hermanos, lamentablemente, muchos entran y vienen a las iglesias solamente no buscando santidad. Vienen buscando sentirse bien, calmar la culpabilidad que lo asedia o beneficiarse personalmente en sus propias vidas. Vienen para que Dios lo bendiga, Dios lo sane, Dios lo guarde, lo ayude a prosperar, lo saque de alguna situación que lo afligen, pero no vienen por el propósito por el cual fueron escogidos. La vida de vivir vida santa, y como eso no fue lo que vinieron a buscar, ellos buscan con el tiempo, o cuando entran por la puerta, entran con ese fin, pero cuando no sucede lo que ellos andaban buscando, entran y se salen por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque al entrar aquí se encontraron con algo que no andaban buscando. Un letrero que dice vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios, la cual es vivir en santidad. Parar de pecar, de mentir, de engañar, de robar, whatever, en la vida de pecado. Y como vinieron buscando lo que yo les mencioné primero, y al no suceder eso, pues dicen, bueno, ¿qué hago yo aquí? Yo no vine con ese fin. Y por eso entraron por la puerta de al frente y fueron conocidos, los saludamos por un tiempo, pero los que salen por la puerta de atrás. Y nos damos cuenta cuando entran, fíjate, los saludamos, los tenemos en mente por un tiempo, pero no te das cuenta que después se desaparecen y ni cuenta nos damos. ¿Dónde está el hermano tal? ¿Dónde está la persona que vino hace un par de meses? No. Cuando entran, lo vemos que entraron. Y con el tiempo es que nos damos cuenta y preguntamos por aquellos. Se salieron por la puerta de atrás y se cumple lo que dice la Biblia. Fíjate, esto es bíblico. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gente viene a la iglesia con muchos fines, pero el primero debe ser: yo vengo porque me he dado cuenta, como aquel hombre que dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Me interesa poner mi vida en armonía contigo, establecer mi relación contigo, porque el pecado me ha separado. Claro, yo me refiero a los que abandonan la fe, no aquellos que por circunstancias tienen que abandonar la iglesia, moverse a otro pueblo, moverse a otro barrio, no tienen una iglesia más cerca. Está bien. Pero algunos salen porque no vinieron buscando vivir vida santa. Y claro, el estar en una iglesia que le va a estar hablando y enseñando y diciéndole que vivamos vida de santidad, pues claro, ese mensaje no es muy bienvenido. La vida de fe, hermano, que tú abrazas, te va a pedir que vivas en santidad. Mira, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso Él nos ha llamado. Y luego el verso 8 creo dice: así que el que desecha este llamado, no desecha al hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Este proceso, hermano, de la santificación, todos los que Dios ha llamado, tenemos que pasar por Él. Mire, note conmigo, vivir la vida de santidad, yo se lo dije ya, es una lucha. No me diga que no. Es una batalla. Es una vida de negación. Negarnos a nuestros deseos, que a veces sabemos que no son deseos buenos. Que negarte a ti mismo, tomar la cruz. Pecamos, luego lo confesamos, porque nos duele. Nos arrepentimos y Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto es una realidad. Vivir una vida santa. Vamos a tener aflicción en mantener nuestra vida en armonía, en comunión y en una buena relación con el Señor. No abandonaremos la fe porque queremos vivir vida santa. Y esto es algo que Dios lo sabe. Y nosotros estamos convencidos de esto, en este caminar, en este vivir cristiano. Mira, Filipenses capítulo 1, verso 6, dice de esta manera que nosotros, Pablo hablándole, mira, estando persuadidos de esto que te estoy hablando, que el que comenzó en nosotros la buena obra, eso es una buena obra, santificarnos, purificarnos y finalmente llevarnos a una glorificación. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a perfeccionar esa obra. ¿Cuándo Él comenzó esa obra? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando te escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo que Él se propuso allá, antes de todas las cosas, lo va a llevar a cabo y lo está llevando a cabo ahora. Primero naciste en pecado, después que Adán y Eva pecaron, dañados, malogrados, muertos en delito y pecado. Y desde allí entonces Dios comienza ese proceso. Cuando tú te conviertes, tú entras a una nueva vida, no la de pecado, y una vida sin mancha delante de Él. Y como Él es que lo va a hacer, claro, nosotros cooperamos con Él. Y ese plan Él lo está llevando a cabo. Por eso Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en los hermanos de Galacia o de Gálatas, que llegaron a ser como Cristo, porque para eso los escogió Dios. Porque los que antes conoció los predestinó para hacerlos conformes, fíjate, a su Hijo amado Jesucristo.
Mire, vamos a mirar bien de cerca otra vez lo que dice, para que lo pensemos bien. Efesios 2:8 dice, porque por gracia fuimos salvos por medio de la fe, y esto fue un don, un regalo de vosotros, porque ni la fe la teníamos. Y Dios nos dio la fe con el fin de lograr lo que Él se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo. Esto es el pasado y fue algo que Dios hizo. Y toda la gloria pertenece a Él, porque Él es el único que puede hacer esa obra en nosotros. Hay un verso en Efesios, verso 10, capítulo 2, verso 10, que dice que ahora somos hechura suya. Ahora. Hemos sido creados en Cristo Jesús ahora para hacer buenas obras. Pero esas obras Dios las preparó, dice, desde antes de la fundación del mundo, de antemano, para que anduviéramos en ella, para que la pusiéramos en práctica, para buenas obras. Claro, esas buenas obras no eran obras de maldad, engaño, mentira, fornicación, adulterio, pecado, robo y todo lo que las obras de la carne produce, obras de las tinieblas. Buenas obras son las de Dios. Note que para buenas obras, no porque hicimos buenas obras, aunque después que somos cristianos debemos de ponerla en práctica, ni por buenas obras fuimos salvos, pero para buenas obras. Y fueron preparadas de antemano para que tú y yo la pusiéramos en práctica después de convertirnos al Señor y ser salvos. Escúcheme, Dios nos eligió, Dios nos predestinó, nos justificó, nos escogió, nos salvó, pero que la glorificación es el último que está entre la salvación y la glorificación, la santificación, que está en Romanos 8:28. Sabemos ya nosotros que a los que aman a Dios, todas las cosas que nos sucedan, al final van a terminar conforme al plan que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Cuál es? Porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos y finalmente llevarnos a este plan de la glorificación. Primero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y dice específicamente para qué. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hoy, ¿cómo podemos borrar eso de la Biblia? Eso es imposible. Eso está en el plan de Dios desde antes que tú y yo existiéramos. En esto, Dios muestra su soberanía. Y Él hace lo que quiere. Soberanía, Él tiene toda la autoridad, todo el poder. Es un Dios soberano. Y por eso la Biblia dice, Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esta. Porque este tiempo, dice Dios, vendré y Sara tendrá un hijo llamado, que hoy conocemos como Isaac, pero no le dice, tendrá un hijo. Romanos 9:10 sigue hablando de la soberanía, Dios tomando el control. Dice de esta manera, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, dice, cuando de ahí en adelante, cuando ellos hicieron eso. Y Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios se cumpliese en la elección, para que permaneciese, no por obra, sino que es Dios el que está en control. El verso 12 dice de Romanos 9, se le dijo, el mayor serviría al menor. Es una decisión que Dios hace. En el verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé,
mas a Saúl aborrecí. Dios tiene su autoridad y sabe lo que está haciendo. El verso 15. Pues a Moisés dice, mira, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Yo soy soberano y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo tengo el control y yo, si no, yo no soy Dios. El verso 16. Así que no depende del que quiere, ni de que el que corre, sino de quién, de Dios, quien tiene misericordia. El verso 17, porque la escritura dice a Faraón, fíjate, para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrar en ti mi poder. Fíjate, Dios, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. He aquí un Dios soberano que tiene un plan y tiene un propósito. Claro, ahí mismo en Romanos 9 y verso 20 dice, mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Ah? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿No tiene Dios potestad sobre nosotros para hacer de la misma masa de un barro para honra y otra para deshonra? Yo voy a hacer lo que está en la mente del alfarero como barro. Yo no puedo decidir. Es el alfarero que lo decide. Por eso el verso 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Preparados. El verso 23, y para hacer notorias, para que se dé a conocer, ese es Dios, la riqueza de su gloria. Él es soberano y está haciendo lo que Él quiere. Y la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando? En otras palabras, hermanos, Dios como Dios soberano tuvo un plan y un propósito desde antes de la fundación del mundo y llevándolo a cabo a través ahora de su Hijo, el único, el unigénito, el primero para tener muchos hijos igual que el primero, de toda raza, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de todo grupo étnico. Él está haciendo esa obra. Esos muchos hermanos e hijos somos ahora nosotros los que venimos a Cristo, que hemos respondido al llamado que Él nos ha dado, que Él los escogió antes, los predestinó antes y los llamó. Ahora lo tiene que pasar por el proceso de la santificación, porque nacimos después que Adán pecó, nacimos pecadores y muertos en delitos y pecado, y Él tiene que hacer ese trabajo ahora a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, para que su plan y propósito se cumpliera, hacernos como su Hijo, Él tiene ahora que pasarnos por un proceso de santificación, porque qué lástima que nacimos pecadores y nacimos muertos en delitos y pecado, por un proceso ahora de santificación para glorificarnos como lo es su Hijo. ¿Quién lo dio a Él por cabeza y nosotros como su cuerpo? Que es la iglesia. La cabeza no puede ser santa y el resto del cuerpo, que es la iglesia, no puedes. Tenemos que ser como es la cabeza. Por esa razón hoy en día, mire, Dios lo libre a usted de ver un cuerpo sin cabeza. Te va a traumatizar por toda la vida. O una cabeza en un lugar por ahí, sin un cuerpo. Dios puso la iglesia como su cuerpo y Cristo como la cabeza que gobierna y dirige la iglesia.
Efesios 2:22 dice, no solo menciona ahorita que nosotros somos la iglesia, pero dice, en quien vosotros también sois juntamente edificado. Ahora habla de un edificio como morada de Dios. En el Espíritu, Dios es quien mora en nosotros. Somos un templo espiritual donde Dios mora. No las paredes, no, nosotros. Colosenses 1, verso 18 dice, y Él es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo que es la iglesia. El que es Él en el principio, el primogénito de entre muchos de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Ahora, Dios no solo ordenó que fuésemos justificados y luego finalmente glorificados, Él ordenó que fuéramos santificados, y esto es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que ahora somos hechura suya, somos creados ahora en Cristo Jesús para esas buenas obras, la cual Dios ya la había preparado de antemano para que tú y yo la pusiéramos en práctica y viviéramos en ella. Dios la preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, algo que Él como Dios soberano tenía en mente. Dios estableció un patrón de buenas obras para que los creyentes anduvieran en ella. Y esta es la razón por la que la justificación se logró por el Espíritu Santo, quien nos dio vida. Ahora, por el mismo Espíritu, nos va haciendo cada día más santos y menos pecadores. Amén. Finalmente, llega a la glorificación. Por eso, la iglesia por la que Cristo vendrá será una iglesia glorificada. Eso lo vemos en Efesios, capítulo 5, verso 26. Es para Él santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y de la palabra. El verso 26 dice, a fin, fíjate, Cristo, de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermanos, como iglesia, Él va a lograr eso con nosotros en este proceso de santificación. Nosotros somos los que componemos esa iglesia, los miembros, los hijos, los muchos hermanos y las piedras vivas de un templo que Él está edificando, esa iglesia que es su esposa. Hermanos, la iglesia será la reina del universo porque se va a casar con el rey del universo y vamos a reinar con Él. Por eso se nos pide, si sufrimos, Jesús dijo, si sufrís conmigo, reinaréis conmigo. Entonces, hermanos, mañana en la noche vamos a continuar en este tema tan profundo, tan ideal, tan necesario como es la vida de santidad. Porque sin ella, forget it, nadie verá al Señor. Es el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ese es el pueblo que entrará en el lugar. ¿Quién entrará en su lugar santo? Tiene que ser, obviamente, gente que han pasado por un proceso de santificación. ¿Cómo va a haber una ciudad santa si los que viven allí no son santos? Es imposible. Y Dios está en ese proceso con su iglesia en este tiempo. Por eso enseñamos, por eso predicamos un tema que está en desuso en muchas iglesias. Pero Dios nos ha llamado a santidad. Y qué bueno que usted le ha respondido. Ha venido, ha sido justificado, perdonado y está pasando por este proceso de la santificación hasta que Cristo sea formado en nosotros. Oremos que la iglesia
continúe con este entendimiento del proceso por el cual Dios nos ha llamado a pasar. Padre, gracias con la ayuda del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, el cual cada día nos va santificando, purificando, mostrándonos. Dice tu palabra que los que son guiados por tu Espíritu, esos son los hijos de Dios. Tú has puesto tu Espíritu en nosotros para guiarnos a que vivir de acuerdo a la manera como tú has ordenado. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, tu Espíritu que nos ayuda a lograr este plan y este propósito. En Cristo Jesús.